Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ellas son Vitamina Deportistas. Soy Beatriz Fernández y con este podcast queremos dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres deportistas y a todas aquellas que desarrollan su carrera profesional en el mundo del deporte. ¿Por qué? Pues porque tienen unas historias maravillosas, historias que pueden resultar súper inspiradoras y que pueden ayudarnos a generar energía y a evolucionar. Podéis seguirnos en las plataformas donde se muestra este podcast, que es iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube y, por supuesto, el Instagram de Ellas son Vitamina. Hay personas que, más allá de los títulos y de los logros que hayan conseguido en su vida, son imprescindibles y dejan huella por la manera que tienen de relacionarse con la gente que les rodea. Y nuestra próxima invitada, que es un privilegio tenerla con nosotros, es una de esas personas. Porque yo he hablado con mucha gente y todo el mundo me habla de ella fantásticamente. Ella es Berta García. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, un placer estar aquí. La verdad es que ya lo he dicho, es un privilegio auténtico que estés aquí con nosotros y queremos que nos hables de tus sueños, de todas tus gestas, que tienes muchas, y que nos cuentes. Voy a empezar a explicar quién es Berta, que no lo he explicado hasta ahora. Berta García es una asturiana, ha sido jugadora de rugby y ha sido internacional, mundialista, olímpica. Es entrenadora de la Federación Española de Rugby y además está licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, lo dicho, tenemos hoy el placer de tenerla aquí con nosotras y queremos que nos cuente un poco sus principios, cómo empezaste, cómo fue esos primeros pasos en Luanco, porque tú eres de Luanco, ¿verdad? Exacto. Pues nada, yo siempre lo cuento, era una niña a la que le gustaba muchísimo el deporte y en el colegio pues hacía atletismo, que era lo poco que había en Luanco. Y bueno, pues a raíz de ahí me fue gustando y bueno, pues cuando llegué al instituto, mi profe de educación física vio que me gustaba tanto el deporte que bueno, pues estaba planteándome qué estudiar y él fue el que me animó un poco a estudiar educación física. Y la verdad, pues eso, que en la carrera pues descubrí muchísimos más deportes y entre ellos el rugby y ahí estoy enganchada al deporte. Pero bueno, tú no tuviste, o sea, no sé, tienes referentes en la familia, creo. Porque bueno, sabes que hay muchos niños que al final, pues entre estudiar y el deporte, pues estudian porque sus padres o el entorno les incita más a eso, ¿no? ¿Tú cómo era esa situación? Hombre, para mí el deporte siempre formó parte de nuestra vida, así que, bueno, mi padre fue jugador de fútbol y mi madre no compitió, pero bueno, sí que hizo su actividad física. Y eso, mis hermanas también hicieron deporte, cada una elegimos el que nos gustaba y bueno, siempre recuerdo de, pues eso, de salir de excursiones en casa y bueno, pues como que sí, que apuntarme a un montón de cosas en verano que había diferentes. Entonces, bueno, como que sí que llevé una vida rodeada de actividad física. Bueno, tú compites en el atletismo, ¿no? Creo que hacías pruebas de velocidad. Uh-huh. Eras súper rápida. ¿Cómo llegas al rugby y cómo te das cuenta de que el rugby es realmente lo que te gusta hacer y te tiene totalmente enamorada?
Pues la verdad que fue un poco por casualidad. Así que hacía atletismo cuando me fui a estudiar a Coruña, pero allí probé otros deportes y no fue hasta mi último año de carrera cuando, bueno, pues había dejado el atletismo, entrenaba 4 días a la semana, o sea, todos los días a la semana, dejé el atletismo y estuve jugando a hockey patines y solamente entrenaban 2 días. Entonces yo decía, necesito algo más. Y una amiga iba a rugby y dije, pues nada, voy contigo a rugby. Y por eso conocí el rugby de casualidad. No, no lo conocía para nada el deporte y la verdad que me enganchó, sí. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos y cómo te das cuenta que eso, que realmente es tu Bueno, mundo? te das cuenta, no, yo no había hasta el hockey patines, no había hecho un deporte de equipo y recuerdo que el primer día ya después de entrenar, ya fuimos a tomar algo todas las compañeras y me explicaron cuáles eran las posiciones de rugby. Yo eso era algo que no había sentido nunca en el deporte, ¿no? Pues que te acojan también. Sí que igual me acogieron más bien porque decían, wow, una que corre nos viene fenomenal para el equipo. Pero sí, siempre me sentí súper acogida por las compañeras y bueno, pues yo hacía rugby porque me lo pasaba bien. No, no tenía otras miras más allá. Me gustaba el deporte y siempre lo he practicado porque me divertía practicándolo. ¿Y cómo crees tú, ahora ya, si echas la vista atrás, que transformó tu vida el rugby? Como persona y como... Pues la verdad que mogollón. He tenido muchísimas experiencias en el deporte, en el rugby, en el alto rendimiento, que me han hecho aprender muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Lo que aprendes en la convivencia día a día con tus compañeras, lo que aprendes de otras personas que te enseñan, de estar en otros grupos, en vivir otras culturas, creo que eso es un enriquecimiento que he vivido gracias al rugby y eso que me ha servido a nivel personal y también a nivel profesional, sobre todo para ver el trabajo en equipo, que la capacidad que tiene de conseguir cosas, ese trabajo en equipo. ¿Qué fue lo más duro que te tocó enfrentar cuando te dedicabas profesionalmente al rugby? Pues como en toda carrera deportiva, sí que hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas de las que se aprende. Una de las cosas malas son las lesiones, que sí que pasé por una lesión importante. El primer año que empecé a jugar, nada, me cayó una compañera encima y me rompí el peroné, que mi madre pensaba que no iba a volver a jugar, pero no tenía ninguna duda de que iba a volver. Y eso, siempre cuento también que eso, pues las lesiones forman parte del deporte, pero también de la vida. Cuando iba a hacer la recuperación, había una que se había destrozado el tobillo en un escalón. Otra que al entrar en la bañera se había destrozado también la rodilla. Entonces, las lesiones pueden aparecer en cualquier momento. Te tienen que servir para aprender, para tener paciencia y para trabajar más duro para volver. Y luego otra cosa también que aprendes de esos aspectos malos es, bueno, pues pasé mal un momento cuando dejaron de contar conmigo en la selección. Es algo que tú no puedes controlar. Los entrenadores toman sus decisiones y deciden no contar contigo de un momento para otro. Lo malo, o sea, o de lo que aprendí es cómo yo no querría ser entrenadora, porque creo que esas cosas hay que gestionarlas de la mejor manera posible, comunicándolas cuál es el porqué de por qué no te convocan, para que sepan que tienen que mejorar, ¿no? Y creo que es algo muy en común, que tenemos muchas compañeras que pasamos por eso, que sabemos que es un mal trago, pero que se puede gestionar mucho mejor de lo que lo hicieron con nosotras. Entonces también siempre lo hablamos entre nosotras de que tenemos que darle mucho más naturalidad a eso. En otros equipos vemos que para nada pasan por esos traumas que pasábamos nosotras porque no te explicaban por qué no estabas en esa O sea, te convocatoria. dejaban de llamar y Sí, sin sin explicaciones, ¿no? ninguna explicación. Entonces, pues eso, hay que tener claro que es mucho más importante las personas que las jugadoras. Es que desgraciadamente en la sociedad que vivimos, Mm, no sé si esto va a cambiar o va a peor, pero es así, que, mm. que
que las personas son lo más importante y a veces se nos olvida. Bueno, pues nada. Y luego, las derrotas tan importantes. ¿Qué te enseñaron las derrotas? Hablamos de de las derrotas de la competición, ¿eh? No. No, es que con el rugby español perdimos tantas veces que... Pero sí, perdimos muchas veces como selección. En el equipo también recuerdo el primer año que fuimos al Campeonato de España de aquella época. Pues ganamos el último partido de ese fin de semana y mis compañeros se pusieron a llorar. Yo no entendía nada. Y es porque siempre que iban a ese campeonato perdían todos los partidos y por fin habían ganado uno. Entonces yo no entendía. Sí, por eso yo no entendía nada, pero claro, luego cuando te lo explican que el rugby en Galicia pues pues sigue siendo un deporte minoritario, pero de aquella el equipo en el que yo jugaba era el único que había en Galicia, eran las únicas que iban a ese campeonato de España. Entonces, pues es vivir el proceso con tu equipo de mejorar hasta evolucionar y llegar a ganar partidos, que eso pasa en muchos equipos de rugby, igual en otros deportes también, yo no lo he vivido. Pero luego también nos pasó en la selección con el Seven, ¿no? En el Seven pues pasamos de no ganar ningún partido a disputarle partidos a Australia y ganar a Nueva Zelanda y ganar a los equipos más top. Es lo mismo que les pasa ahora a los chicos del Seven, que están jugando entre los mejores del mundo, cuando venían también de perder muchos partidos, ¿no? El Seven es el rugby 7, ¿no? Pero hay rugby 7 y rugby 15. Exacto. Vale. El rugby 7 es la modalidad olímpica y juegan en la misma dimensión que en el campo de 15, solamente 7 contra 7. Y ahora mismo, si cierras los ojos y piensas en la felicidad absoluta y aquel momento de tu carrera deportiva que fue más maravilloso, ¿cuál sería? Pues es que uno de los mejores fue la clasificación para los Juegos, que fue en ese preolímpico en Dublín, donde estábamos 16 equipos de todo el mundo para una sola plaza, un mes antes de los Juegos. La gente nos había dicho, o sea, las familias, queremos ir a veros a Río. No se puede planificar porque no vamos a saber hasta un mes antes si estamos clasificadas o no. Veniros todas las familias o tenemos que hacer nosotras que vengáis todas las familias a vernos a Irlanda. Y ahí fue donde nos clasificamos a los Juegos, rodeadas de era casi toda la grada española, de muchísimas familias. Y ese momento, ese último partido contra Rusia fue algo espectacular cuando sonó la bocina, se acabó el partido y era una felicidad que no nos creíamos que nos habíamos clasificado para los Juegos. ¿Cómo imaginas el futuro del rugby femenino? Pues... ¿Y qué sueñas tú con que pase? Pues la verdad que en mi época hemos vivido... yo he vivido el Seis Naciones, algo que está muy difícil de que se retome en el rugby español. He vivido que el resto de selecciones nos empezaban a respetar. Cuando fuimos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, ya sabían quiénes éramos las españolas porque acabábamos de quedar cuartas en el Mundial en Moscú. Y nos habíamos ganado la plaza para estar en las series mundiales. En el rugby 15 llevábamos yendo a unos cuantos mundiales y en el Seven entramos en ese plantel de los mejores equipos mundiales. Entonces éramos una de las selecciones de las europeas, pues tienen mucha más tradición, Inglaterra, Nueva Zelanda, las del Seis Naciones, pero las siguientes en Europa éramos España. Y yo he vivido esa progresión y ese formar parte de ese desarrollo del rugby español, porque han crecido bastante el número de licencias, pero creo que ahora lo que falta es que otros países han evolucionado mucho más rápido que España. En España se ha evolucionado mucho. Las jugadoras de hoy en día son mucho mejores que lo que éramos nosotras, pero otros países han evolucionado más rápido. Entonces se están quedando atrás. No están avanzando al nivel que deberían. Italia, estando en el Seis Naciones,
este año nos enfrentarán a ellas en el Mundial y espero que no haya mucha diferencia, pero bueno, puede haberla. Las series de Seven han perdido estar entre las mejores, se van a una segunda división y eso creo que es un fracaso bastante importante para el rugby español. Los chicos han conseguido mantenerse entre los 8 mejores del mundo. No era fácil porque son solamente 8, pero creo que no se ha apostado lo suficiente. Este año hay Mundial de 15, se le dio prioridad al Mundial de 15, pero han jugado el otro día contra Sudáfrica y las sudafricanas sabemos que son complicadas, son jugadoras muy grandes y les han pasado por encima. Entonces, yo recuerdo el último Mundial en el 2017, después de volver de los Juegos. Quise alargar un año más para ir a ese Mundial de 15 y pues eso, al principio te lo ponen como este año va a ser diferente, hay un planteamiento mucho mejor que otros años. Este año les han vuelto a decir lo mismo y yo estoy viendo que va a volver a pasar lo mismo. Y me fastidia eso, porque las jugadoras están muy ilusionadas, han dado mucho, como nosotras hemos dado en nuestro momento, y creo que no se corresponde el esfuerzo que aportan las jugadoras, dejando muchas cosas de lado, pues no solamente de la vida en general, pero sino de sus carreras personales y profesionales, como pues eso, como yo también elegí en su momento, y, y a nivel deportivo no se está al nivel. No se está al nivel porque las jugadoras en España se tienen que preocupar de más cosas que de lo deportivo. Y eso, lo que vivimos con otras compañeras de otras selecciones, no Sí. ocurre. No ocurre. Las francesas tienen todos los medios para acudir a los servicios médicos. En España es todo trabas para que te ayuden pues, si tienes que ir al fisio, si tienes que ir al médico, si tienes que hacer una resonancia. Entonces estamos a otro nivel. A otro nivel por Sí. abajo, encima. Y entonces eso se nota en lo deportivo. Ya. Jo, entonces, no sé, con este panorama que cuentas, yo la siguiente pregunta que tenía preparada era, ¿qué le dirías a una niña que, pues, Berta, tú eres una pionera, de las pioneras del rugby No, yo español? he tenido referentes. Bueno, estoy de referencia también, pero bueno, eres una de las pioneras aquí en Asturias, eres referente, ¿y qué le dirías a una niña que sueña con ser como tú? Pues me ha pasado, le he dicho a una niña que se acaba de ir a Madrid que vaya y que lo disfrute. Pero es que claro que me fastidia un poco por ella porque sé que yo tomaría otras decisiones que igual ella no tomó ahora, pero tiene que pensar más en su desarrollo personal que solamente en el rugby. En el rugby ahora lo quieren hacer todo demasiado rápido y creo que necesitan un poco más de tiempo para que le dé tiempo a hacer su parte personal y que luego se complemente, por supuesto que se puede complementar. Pero hay momentos en los que habría que tomar decisiones más pensando personalmente que solamente en el deporte. Pero bueno, que por supuesto que les animo a que apuesten por el rugby, que vivir no van a poder vivir, pero van a, como yo decía, sobrevivir con el Que me rugby. quiten lo bailado. Sí, Bueno, no, por Berta, supuesto, por yo Dios, que me no me quiten lo arrepiento bailado. para nada y lo volvería a hacer y por supuesto que les animo, pero que también sepan poner sus condiciones y saber qué es lo que quieren y valorarse como personas y como jugadoras. Que si no lo hacen ellas, los demás no lo van a hacer porque si tú no vienes, viene otra, pero si te valoras, haces que te valoren. Ujú. Mm. ¿Y tú qué valores destacarías que te enseñó el rugby y que sigues utilizando hoy en día en tu vida profesional y bueno, en tu vida normal? Ujú. Pues creo que la capacidad de trabajar y volver a intentarlo y caerte y volver a levantarte y seguir. De los errores se aprende muchísimo y hay que disfrutar del camino, ¿no? Yo lo he hecho con el rugby y bueno, pues ahora sí que en mi parte profesional, pues
estoy en otra etapa en la que estoy disfrutando el camino de otra forma diferente que en el rugby, pero creo que eso es lo importante. Las piedras están para saltarlas, para levantarlas, para moverlas, para lo que sea. Y eso, pues en el rugby lo he aprendido y creo que es una de los aspectos que tiene más transferencia a la vida real, así como el trabajo en equipo que comentaba antes, que, que cuando estás rodeada de gente que quiere sumar y que quiere aportar, es cuando realmente se consiguen las cosas. Otra cosa, me gustaría saber, tú, supongo, muchos años como deportista profesional, ¿habrá alguna persona que te ha dejado una huella imborrable de estas que dices, gracias porque me apoyó, porque siempre nos sostuvo, siempre estuvo ahí, no sé, algún entrenador, alguna entrenadora, tu padre, no sé? Una de las cosas que le dije a esta niña que se fue, creo que es súper importante, es apóyate en tu familia y en la gente que te quiere. Son los que realmente te van a apoyar cuando hagas las cosas bien y cuando las hagas mal. Creo que es imprescindible ese apoyo de gente cercana que sea ajena al rugby. Y lo que dices de entrenadores, tal, en el rugby es muy típico apoyarte en tus compañeras. Y he tenido muy buenas compañeras, otras no son tan amigas. Mis compañeras sí que son amigas de las que me llevaré siempre. Y eso, ese apoyo de tener tu compañera de habitación con la que siempre estás en la habitación en los momentos en los que quieres contarle algo bueno, quieres contarle algo malo, de tener ese apoyo es súper importante. Y yo sí que lo he tenido con compañeras. Y, y algo también que también me encanta contar del rugby es los abrazos que te das en el rugby después de un partido, después de un torneo, después de haberlo dado todo. Esos abrazos no los he vuelto a tener. Mira, se me pone la piel de gallina Son porque no abrazos de verdad. son abrazos de verdad. Yo no era muy cariñosa, ahora tampoco, pero tampoco era de dar ni abrazos ni besos a mi familia ni nada. Pero en el rugby he tenido esa sensación de dar abrazos de verdad. Y de verdad, porque realmente te lo has dejado todo en el campo y quieres que esa persona Qué siga bonito, contigo. bonito, qué emocionante, ¿no? En cuanto al tema de la visibilidad de la mujer en el deporte, que el podcast es un poco por esto, ¿qué cambios has visto tú desde cuando tú estabas hasta ahora? ¿Cómo se ha mejorado en cuanto a la visibilidad y al reconocimiento de las mujeres en el deporte? ¿Puedes hablar del rugby en concreto o de todo lo demás? Creo que se ha evolucionado mucho, pero todavía queda muchísimo. Pero sí que es cierto que se ha evolucionado y hay cosas de las que ya no es tabú hablar en el deporte, pues pues eso, de las enfermedades mentales o de estar bien psicológicamente para poder enfrentarte de la mejor manera a las situaciones deportivas que tengas, ¿no? Creo que es algo que antes no se hablaba para nada. También como el tema del suelo pélvico, que las mujeres por los esfuerzos tal, y que ahora sí que se habla y ahora en los entrenamientos se tiene en cuenta, pues con lo de la menstruación igual. Entonces creo que se ha evolucionado en muchos aspectos que van a ayudar muchísimo a que las mujeres entrenen muchísimo mejor. Antes entrenábamos exactamente igual que los chicos y no somos iguales. Entonces necesitamos unos entrenamientos adaptados a las mujeres y los entrenadores se quejaban, ¿no? Es que las chicas queréis explicaciones de todo ya, es que si lo pedimos, nos lo tenéis que dar, si no nos lo dais, es que no sabéis atender las necesidades para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Entonces, aquellos entrenadores que son capaces de sacar lo mejor de las jugadoras, en el deporte español lo estamos viendo, todos los deportes colectivos lo hacen. En el rugby, ¿por qué no? Pues porque creo que no están los mejores ahí. Pero creo que se está teniendo mucha experiencia en España para poder sacar mucha más. Y más mujeres entrenadoras también. Sí, No sí, solo, sí, también. pero en todos los ámbitos, que digo, en atletismo, que en baloncesto, que en fútbol. Pero bueno, a mí también me gusta decir ahí que
mujeres entrenadoras, una head coach no es suficiente, necesita un grupo de trabajo. En el rugby hay tantas cosas a las que atender que por mucho que pongan a una entrenadora, como está mi compañera ahora, María Rivera, entrenadora de las chicas del Seven, es que no da abasto y entonces necesita un grupo que le ayude a hacer muchas más cosas de las que son necesarias. Así bueno, y que, esos cuerpos técnicos que tienen los equipos, que claro. dicen los franceses o no sé Sí, qué, ¿no? sí. Que nosotros estamos un poco limitados en ese tema. Eso. Jo, pues qué pena. ¿Tú cuál es tu próximo sueño o meta dentro o fuera de rugby? Lo que quieras. Pues sí, la verdad que ahora no estoy pensando mucho en el rugby. Sí que, pues eso, estuve el año pasado con la selección española sub-18 en el Campeonato de Europa y quedaron segundas. Las chicas le disputaron la final a Francia y la verdad que fue una experiencia en la que me lo pasé muy bien y genial con las chicas. Pero sí que bueno, ahora estoy un poco apartada, centrada en otro aspecto profesional. Pero bueno, mi objetivo ahora es disfrutar día a día, conseguir ese objetivo profesional y bueno, sí que no estoy desvinculada totalmente del rugby, pero bueno, estoy como en un segundo plano en el que seguramente en algún momento volveré. Pues nada, yo creo que ya vamos a acabar. Muchas gracias, Berta, por tu generosidad, por tu manera de implicarte, de aportar y por eso, por ser un referente, aunque tú digas que no. No, bueno, Lo eres. sí que es cierto que en el equipo aquí en Gijón hay muchas chicas y sí que algunas me tienen como referente, Pero otras ya escucha, me ven muy mayor. aquí en Asturias se hablan de rugby. Berta, todo el mundo te conoce. Sí, no, sí, en rugby sí que me conozco. Que tienes ahí grandes gestas hechas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Un placer para mí estar aquí contigo. Hemos terminado el segundo capítulo de el podcast Ellas son Vitamina Deportistas y esperamos que os guste. Son breves, 30 minutitos, lo veis, lo escucháis y tenemos un tercero. Y nos dejáis algún comentario.